Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Eva Bastida. En esta ocasión vamos a ver una serie de casos clínicos para tratar el evento vascular cerebral y hacer una revisión sobre el tema. Iniciamos con el primer caso clínico. Es un hombre de 68 años que cursa con hipertensión arterial de 10 años de evolución, tratada con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, diabetes mellitus de 8 años de evolución con control regular. Acude a urgencias por presentar 6 horas. Antes de llegar a urgencias tenía un episodio de 6 horas de evolución con un episodio de debilidad de la mano derecha, acompañado de dificultad para la expresión de las palabras. El episodio duró aproximadamente 15 minutos. Niega haber tenido cefalea, náuseas o vómito. La exploración física revela una presión arterial de 140/92, una frecuencia cardíaca de 74 por minuto, rítmico y frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto. No hay anomalías sistémicas, no hay soplos cardíacos ni carotidios y el examen neurológico se encuentra normal. Puntos importantes con este paciente es factores que tiene, como es la diabetes y la hipertensión, y haber presentado un evento agudo de duración de 15 minutos en la que hay debilidad en la mano y dificultades en el lenguaje. Pregunta número 1. ¿Cuál es la sospecha clínica? Este paciente cursó con un evento vascular isquémico, con un evento vascular hemorrágico, un ataque isquémico transitorio o una hemorragia subaracnoidea. La respuesta correcta es ataque isquémico transitorio. Los déficits neurológicos en un ataque isquémico transitorio duran de menos de 24 horas y tienen una recuperación completa. Usualmente duran unos 10 minutos. Los eventos isquémicos tienen un déficit de más de 24 horas y además tienen evidencia en la imagen de isquemia. En el ataque isquémico no vamos a ver evidencia de isquemia en el estudio de imagen. El evento vascular hemorrágico también es un déficit neurológico de más de 24 horas, pero que se caracteriza principalmente por la presencia de cefalea intensa y hay rápidamente un deterioro del estado de conciencia. Y las hemorragias subaracnoideas son cefaleas intensas, súbitas, que se presentan como un trueno. Recordemos definiciones. Evento vascular isquémico es un deterioro súbito y focal neurológico con evidencia de zona de isquemia. Entonces, necesariamente requerimos imagen para tener ese hallazgo radiológico. Y el ataque isquémico transitorio es un déficit transitorio con recuperación rápida y completa de las funciones neurológicas. Generalmente dura menos de 1 hora y no hay evidencia de cambios asociados a infarto en el estudio de imagen. El accidente isquémico transitorio es un breve episodio de disfunción no asociado a infarto. Los datos sugestivos son amaurosis fugaz o hemianopsias homónimas, debilidad o parestesias contralaterales, afasia, 2 o más de los siguientes: disfagia, diplopia o ataxia. Siguiente pregunta. ¿Qué territorio arterial se vio afectado en este paciente con el evento isquémico transitorio? A. Territorio vertebrobasilar, territorio carotidio derecho, territorio carotidio izquierdo o arteria cerebral media. La respuesta correcta es el territorio del carotidio izquierdo. La afectación de la mano derecha y trastorno en la expresión del lenguaje hacen localización en la zona de isquemia en el hemisferio cerebral izquierdo y afecta el lóbulo frontal. Esta región es irrigada por vasos dependientes del territorio carotidio izquierdo. No puede ser el territorio de la vertebrobasilar, ya que los síntomas en este territorio son amaurosis, diplopia, vértigo, disartria,
disfagia y trastornos de la marcha. En el caso de tener afectación en el territorio carotídeo derecho, las manifestaciones incluirían alteraciones motoras sensitivas y ambas del cuerpo izquierdo, y el paciente en este caso presentó debilidad del lado derecho. Y la alteración de la arteria cerebral media, los síntomas son el perfil temporal de los síntomas de este paciente, pues nos habla de un ataque isquémico transitorio. Estos se clasifican por sus manifestaciones clínicas y exclusivamente dependientes del territorio carotídeo o vértebrovascular. Es decir, los eventos isquémicos transitorios ocurren o en territorio carotídeo o en territorio vértebrovascular, no en sus ramas distales como es una arteria cerebral media. Recordemos la anatomía, ¿no? En la que tenemos el tallado de la aorta, el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia, la carótida común del lado derecho, la arteria carótida común izquierda, la subclavia izquierda. Vemos nuestra carótida interna, que deriva de las carótidas comunes, una carótida externa, una carótida interna. Ingresa al cráneo y va a tener sus ramas terminales. Entre las ramas del territorio de la carótida interna tenemos la arteria oftálmica, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Esta es una imagen donde estamos viendo en un cortexial el polígono de Willis, todas sus ramas en esta angioresonancia. Vemos aquí el territorio vértebro-basilar, que sería la circulación posterior, nuestra circulación anterior y media. Aquí tenemos la llegada de la carótida interna con una rama que sería la cerebral media y hacia anterior la cerebral anterior. También da la comunicante posterior, que hace una comunicación entre la circulación anterior y media con la circulación posterior. El sistema vértebro-basilar viene de la arteria basilar, termina en dos ramas que son las dos cerebrales posteriores. Lo vemos en una vista lateral. Estamos viendo el territorio de la cerebral anterior, que queda dando irrigación a las circunvoluciones en la línea media, interhemisférico, el territorio de la cerebral posterior, que nos va a dar la base del cerebro, las regiones occipitales. Y en el caso del territorio de la cerebral media, va a estar dando mayormente irrigación hacia el polo frontal, parietal y el temporal, hacia la convexidad. Tenemos que recordar también, importante para datos clínicos, recordar el homúnculo. El homúnculo es una representación cortical del cuerpo, en el cual vemos que tenemos en las regiones interhemisféricas la presencia de las extremidades inferiores, ahí es donde está representado corticalmente. Posteriormente viene el tronco, a nivel de la cadera, el tronco, el gran espacio cortical que ocupa el control de la mano, la cara, la boca, la lengua. Si lo vemos de esta forma, esto pertenecería al territorio de la cerebral media, entonces la sintomatología que tendríamos es en estas estructuras, y esta zona interhemisférica la corresponde a irrigación de la cerebral anterior. Podemos integrar algunos síndromes cerebrovasculares, como el del síndrome de la cerebral anterior, que va a irrigar la cara medial de los frontales y los parietales, y la sintomatología que vamos a encontrar es un síndrome piramidal a nivel de la pierna contralateral y alteraciones sensitivas. Y la arteria carótida interna, su presentación es rara, pero ocurrir un evento vascular pudiera darnos esta sintomatología en este territorio.
Su infarto está precedido por varios eventos transitorios o episodios de ceguera monocular transitoria. Aquí tenemos imágenes de tomografías en cortes axiales, donde podemos evidenciar zonas de infarto en territorio de la cerebral anterior. En este caso es bilateral, igual territorio de la cerebral anterior de forma bilateral. Síndrome de la cerebral media. La cerebral media tenemos la obstrucción en la bifurcación de la arteria y la sintomatología sería hemiparesia, déficit sensorial que afecta la cara, mano y brazo, hemianopsia homónima contralateral, afasia global, si es que ocurre del hemisferio dominante, ocurre de forma aproximada en las ramas lenticulo-estriadas profundas y eso nos ocasionaría déficit motor de la pierna contralateral. Esta cerebral media se divide en dos, que es la cerebral media superior y la cerebral media inferior. Los síntomas de la superior los vamos a ver porque nos da una hemiparesia contralateral que no afecta pierna, sin deterioro sensorial y sin alteración del campo visual. Esta cerebral media superior irriga la corteza lateral frontal y el área motora primaria paricentral. Si ocurre en el lado izquierdo, que es el mayormente dominante, entonces también vamos a tener una fascia de Broca. La cerebral media inferior irriga corteza lateral del parietal posterior a la cisura de Rolando, los giros temporales superior y medio y las radiaciones ópticas. De tal forma que entonces su manifestación serán hemianopsias homónimas contralaterales, alteraciones sensoriales como hipoestesias, agnosias y negligencias. Y si ocurre en el hemisferio no dominante, entonces tendremos una fascia de Wernicke. Aquí vemos una imagen para identificarlas. Esta es la cerebral media. Esta cerebral media se divide en una cerebral inferior y una cerebral media superior. Vemos nuestra cerebral media en la porción superior, cómo está irrigando las zonas del área de Broca, la corteza motora y la corteza sensitiva. Y la cerebral inferior, la porción inferior, nos está irrigando mayormente las áreas de Wernicke, áreas auditivas y áreas de las cortezas visuales, las radiaciones ópticas. Aquí estamos viendo igual el territorio de la cerebral anterior, cerebral media y territorio de la cerebral posterior. Son imágenes de tomografías donde podemos ver zonas de infarto, zonas de isquemia en regiones de territorios de la cerebral media. En cuanto al sistema vertebrovascular, tenemos dos arterias vertebrales que se unen y forman una arteria basilar. Esa arteria basilar va a dar algunas ramas hacia cerebelo, nos va a dar ramas a nivel del bulbo, a nivel de puente, y va a terminar con las cerebrales posteriores. La cerebral posterior, entonces, la sintomatología que nos va a orientar al territorio de esta arteria son defectos del campo visual, hemianopsias contralaterales, hemiparesias contralaterales y síndromes talámicos. La arteria basilar, que nos está dando irrigación a nivel de tallo y cerebelo, nos va a condicionar alteraciones de la conciencia, nos va a dar sintomatología de pares craneales, alteraciones de síndromes sensitivos o síndromes vulvares o de puente. Y las arterias vertebrales, que nos van a dar sintomatología de síndromes cerebelosos, síndromes vulvares y de las vías medulares. Esta es una imagen de un angiograma de la territorio vertebrovascular. Aquí viene nuestra arteria vertebral, se forma
una arteria basilar y sus terminales que serían las cerebrales posteriores, con todas sus ramificaciones que va dando hacia cerebelo y hacia tallo. Esta es una vista también de la angiografía vertebrovasilar. Aquí vienen nuestras dos basilares, nuestras dos vertebrales, disculpen, dos vertebrales forman la arteria basilar y termina con las cerebrales posteriores. La cerebral posterior entonces irriga corteza occipital, la zona temporal medial, el tálamo, la región anterior del mesencéfalo, su sintomatología, hemianopsia homónima contralateral, agnosias visuales, ceguera cortical con luz de forma bilateral. La arteria basilar nos puede condicionar coma y muerte rápida, oftalmoplegia con desviación de la mirada, parálisis de pares craneales motores, hemiplegias o tetraplegias, síndromes de puente. Estas son imágenes de tomografías donde se evidencia zonas de isquemia en territorios de la cerebral posterior. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería el mecanismo fisiopatológico más probable en el paciente por sus factores de riesgo? Recordemos que era un paciente con diabetes, con hipertensión y que tuvo el evento isquémico transitorio. Su mecanismo fisiopatogénico es cardioembolia, embolia arteria-arteria, estenosis hemodinámicamente significativa o vasculopatía no aterosclerosa. La respuesta correcta es embolia arteria-arteria, ya que el paciente tiene factor de riesgo de aterosclerosis y que es el mecanismo más frecuente de los eventos transitorios isquémicos asociados a una enfermedad aterosclerosa. Existen tres mecanismos de isquemia cerebral, y que son los causantes de los eventos isquémicos. Puede ser por una disminución difusa del flujo por un proceso sistémico, puede ser debido a una trombosis de una arteria cerebral o puede ser por una oclusión embólica de alguna arteria. Las causas de evento vascular, tenemos aterosclerosis de grandes arterias, los cardioembolismos, oclusión de pequeños vasos, infartos de causa desconocida o infartos con alguna otra causa determinada. Siguiente pregunta. ¿Qué estudios solicitaría para confirmar con las mayores sensibilidad y especificidad el diagnóstico clínico de este paciente? Pediríamos una tomografía, un Doppler de vasos de cuello, una angiografía de vasos de cuello o una resonancia de encéfalo. El estudio correcto para confirmar el diagnóstico es una angiotomografía de vasos del cuello. Esta es sensible y es específica para demostrar lesiones aterosclerosas de los vasos del cuello. El caso de la resonancia sí nos da mucha información, sin embargo, en fase simple no es suficiente. Requerimos una angioresonancia para que aporte información de los vasos. Los estudios de Doppler son sensibles para detectar lesiones en los vasos carotídeos de forma extracraneal. Y la tomografía de encéfalo, en la isquemia transitoria, usualmente es normal. Sabemos que no debemos encontrar zonas de isquemia y no nos va a aportar información sobre el estado de las arterias. Una disculpa por la falta de ortografía. Estas serían imágenes que nos permitirían ver los vasos y la angiotomografía de los vasos del cuello. Nos permite valorar el estado de los vasos. Siguiente caso clínico. Mujer de 62 años con un antecedente de tabaquismo activo, niega antecedentes de cefalea, desarrolla hace 8 horas un episodio de cefalea generalizada, súbita, intensa, que describe como el peor dolor de su cabeza. Indica que el dolor se irradia hacia el cuello y la parte alta de la espalda. Se acompañó de náuseas que persisten hasta la actualidad. Entonces, puntos importantes ahora en este caso: el tabaquismo, no tiene antecedentes de cefalea, no estaríamos hablando de una cefalea crónica,
Tiene una cefalea de inicio agudo, muy generalizada, muy intensa, la describe como la peor de su vida, y que tiene la irradiación hacia cuello y parte alta de la espalda, además de la presencia de náuseas. Recordemos los tipos de cefalea en relación al tiempo, la sintomatología. Tenemos la línea de la intensidad del dolor, la línea de tiempo, los eventos que son agudos, ¿okay?, que nunca ha tenido el paciente, son un evento agudo, que son graves e intensos. Tenemos las cefaleas que se consideran agudas recurrentes, es decir, que están de forma crónica presentándose y desaparece la sintomatología entre cada evento. Tenemos las cefaleas crónico-progresivas, en las que la cefalea no desaparece, es continua y cada vez se va incrementando sintomatología. Y las cefaleas crónico no progresivas, en el que también el periodo de presencia es crónico el evento, no desaparece, pero tampoco incrementa en sintomatología. Entonces, en esta paciente estaríamos abordándola por un evento agudo de cefalia, ¿no? Porque no tiene antecedente de más dolores, por lo tanto es un evento agudo. Basándose en la historia clínica, ¿qué patología hay que considerar como primera posibilidad diagnóstica? Esta paciente tiene migraña, tiene una hemorragia cerebral parenquimatosa, tiene una hemorragia subaracnoidea o tiene una hipertensión arterial como causante del dolor. La respuesta correcta es una hemorragia subaracnoidea. En esta paciente, pues no tenía antecedentes de dolores previos. La migraña es una cefalea aguda recurrente y este era su evento único, por lo tanto no se puede considerar migraña. Las hemorragias por sangrado a nivel del parénquima son cefaleas intensas, pero que suelen acompañarse de signos focales y de deterioro de la conciencia. La hipertensión arterial causa dolor, pero no es súbita y no es tan intensa. En cambio, la hemorragia subaracnoidea es una cefalea súbita de máxima intensidad en corto tiempo que puede irradiar hacia cuello, espalda, y eso nos orienta al compromiso aracnoideo. Incluso puede existir algunos datos meningios. Basándose en la historia clínica, ¿qué parte del examen neurológico es vital y de alto valor diagnóstico y más fácilmente disponible para esta paciente? Tenemos el estado mental, fondo de ojo, signos meningios o el examen motor, que buscaríamos para adicionar síntomas en nuestro paciente y considerar el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Signos meningios. Los signos meningios en una cefalea aguda, súbita, intensa, es sugestivo de hemorragia subaracnoidea. Buscar signos meningios, en especial rigidez de nuca, ya que puede estar presente en el 80% de los pacientes. Esto está presente después de algunas 6 horas aproximadamente. El estado mental es importante, todo paciente con síntomas neurológicos, pero en esta paciente no nos aportaría información para la sospecha diagnóstica. El fondo de ojo, pues aunque es una cefalea súbita e intensa, es importante que valoremos el fondo de ojo para buscar la presencia de hemorragias subyaloideas que nos orienten a una hipertensión intracraneal súbita. Y el examen motor, pues no existen pareces, los signos motores pueden aparecer después de la primera semana y se asocian a isquemia secundaria vasoespasmo, una secuela, una complicación de la hemorragia subaracnoidea. Entonces, algo que sería parte importante en la evaluación de esta paciente con la sospecha de la hemorragia subaracnoidea, al ser intensa, aguda, de máxima intensidad, es buscar signos meningios. Las hemorragias subaracnoideas se presentan como una cefalea centinela, una cefalea en estallido que dura unos minutos. En esos minutos es de máxima intensidad.
Puede estar asociada con las hemorragias subhialoideas en el fondo de ojo, con signos meningios. Puede haber a veces alteraciones de pares craneales y pueden tener combinación también con algunos otros signos como disparesia. Siguiente pregunta. En el escenario de una cefalea súbita e intensa con evidencia de rigidez de nuca, como el caso de la hemorragia subaracnoidea, ¿cuál sería el estudio diagnóstico que se debería de solicitar? Estamos ya sospechando clínicamente la hemorragia subaracnoidea, que pediríamos una panangiografía cerebral, una punción lumbar, una tomografía de cráneo simple o una resonancia. Solicitaríamos una tomografía de cráneo. Este es el método de diagnóstico no invasivo altamente sensible para detectar hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, si la tomografía es normal, no se descarta el diagnóstico. En ese caso, realizaríamos punción lumbar. En la punción lumbar buscaríamos si es hemorrágico o xantocrómico. En el caso de que la tomografía y la punción lumbar fueran normales, entonces es prácticamente nulo el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. La resonancia de cráneos es muy sensible si tenemos en secuencia FLAIR, tiene alta sensibilidad, pero no tenemos una disponibilidad en el servicio de urgencias. Es muy baja la disponibilidad de la resonancia. Y la panangiografía cerebral se realiza cuando ya se ha confirmado la hemorragia subaracnoidea y nos sirve para buscar aneurismas como causas probables de este sangrado. ¿Cómo se diagnostica la hemorragia subaracnoidea? Entonces se confirma a través de la tomografía, que se puede realizar en las primeras 12 horas en todos los casos. En el 93%, entre las 12 y 24 horas, encontramos la imagen característica y a veces el sangrado hasta 7 días después, en el 50% de los casos. La angiografía cerebral es un estándar para detectar aneurismas cerebrales, o sea, sería la causa de la hemorragia. Y los pacientes con diagnósticos confirmados de una hemorragia subaracnoidea y estudios de imagen negativos para un aneurisma se debe repetir entre los 7 a 14 días o considerarse alguna etiología que no sea aneurisma. Siguiente pregunta. A la paciente se le realizó una tomografía de cráneo simple que mostró hemorragia en la cisura interhemisférica en los espacios subaracnoideos de la convexidad frontal, además de dilatación ventricular. No hay evidencia de hemorragia parenquimatosa. ¿Cuál es la principal etiología que debe sospecharse e investigarse? Veamos la imagen. Entonces, estas son las tomografías en la que se muestran las hiperintensidades en el espacio subaracnoideo, aquí en la línea media y en las regiones frontales, compatibles con hemorragia subaracnoidea, y acá la presencia de una dilatación del sistema ventricular. ¿Cuál sería la etiología que debería de sospecharse e investigarse? A, hipertensión arterial. B, malformación arteriovenosa. C, aneurisma intracraneal. O D, el uso de anticoagulantes. La respuesta correcta es aneurismas. El 80% de los casos de hemorragias subaracnoideas se deben a una ruptura del aneurisma intracraneal. La hipertensión arterial es un factor de riesgo para desarrollar hemorragia subaracnoidea por aneurisma, pero como etiología suele causar hemorragia, o sea, mayormente causa hemorragia parenquimatosa, no subaracnoidea. Las malformaciones arteriovenosas también originan hemorragia, pero mayormente es parenquimatosa o intraventricular. Muy rara vez son subaracnoideas. Y los anticoagulantes causan también hemorragias, pero más comúnmente son hematomas subvirales, hemorragias parenquimatosas y es poco habitual la hemorragia subaracnoidea.
El principal factor de riesgo de una hemorragia subaracnoidea son el tabaquismo, el alcoholismo intenso, historia de enfermedades hereditarias de tejido conjuntivo. Otras razones son ruptura de aneurismas, que también incluyen ruptura de malformaciones arteriovenosas, disecciones arteriales, vasculitis. En el caso de los aneurismas, que es una posibilidad alta y presente en el 80% de los casos, se van a localizar en la circulación anterior y frecuentemente en bifurcación de alguna arteria. Cuando ocurren en la circulación posterior, pues son derivados de la arteria basilar. En el 15% de los casos de hemorragia subaracnoidea se encuentran aneurismas múltiples. ¿Cuáles son las complicaciones más importantes de la hemorragia subaracnoidea? Uno, el sangrado, el vasoespasmo y la hidrocefalia. El resangrado pues, se puede presentar en los primeros días y tiene una mortalidad elevada. En los casos no tratados, el riesgo de resangrado en las primeras 4 semanas es del 35 al 40%. El vasoespasmo es frecuente y nos conlleva a isquemia. Para sospechar de este vasoespasmo, los síntomas es un incremento de la cefalea con alteraciones de la conciencia, focalización, fiebre y leucocitosis. Y suele presentarse entre el 4 y el 10º día. Siguiente caso clínico. Varón de 59 años, sufre hipertensión arterial de al menos 6 años de evolución con control irregular y tabaquismo positivo. Inicia su enfermedad al presentar hace 12 horas de forma súbita, cefalea intensa y pérdida de la fuerza de las extremidades derechas y trastornos de la expresión del lenguaje. Entonces, datos importantes aquí es varón con factores de riesgo cardiovascular como es la hipertensión, el tabaquismo, la presentación aguda de una deficiencia neurológica que es la cefalea intensa y la focalización, pérdida de fuerza de extremidades derechas y trastornos en el lenguaje. Pregunta 1. Desde el punto de vista clínico, ¿qué tipo de evento vascular cerebral es el más probable que presente este paciente? A. Un infarto lacunar. B. Una hemorragia subaracnoidea. C. Una hemorragia parenquimatosa. D. Una embolia cerebral. La respuesta correcta es la hemorragia parenquimatosa. La hemorragia parenquimatosa se manifiesta por la aparición súbita también de una cefalea que se acompaña de déficit neurológico focal, deterioro del estado de conciencia, y eso son datos sugestivos de hemorragia en el parénquima. Las hemorragias subaracnoideas, como vimos en el caso anterior, es una cefalea súbita, pero no hay signos neurológicos focales. Ahí mayormente se asocia con signos meningios. Los infartos lacunares o enfermedad de pequeño vaso se debe a la oclusión de vasos penetrantes con la producción de un infarto cerebral de menos de 1.5 centímetros. Usualmente se localiza en estos eventos en regiones profundas del cerebro y es reducido el tamaño del infarto. Por lo tanto, no nos da o no nos condiciona cefalea. Y la embolia cerebral, pues los infartos cerebrales embólicos suelen acompañarse de cefalea, que es localizada y no tan intensa como en el caso de este paciente. Los eventos vasculares, recordemos entonces que tenemos eventos isquémicos, que son los más comunes en el 80%, hemorrágicos y las trombosis venosas. Los eventos hemorrágicos pueden ser hemorragias intracerebrales o hemorragias subaracnoideas. Y los eventos isquémicos, tenemos los eventos isquémicos cerebrales transitorios y los infartos cerebrales, los cuales se pueden deber a aterosclerosis, enfermedades de pequeño vaso, cardioembolismo o la presencia de alguna otra causa. Se presenta de forma súbita, con síntomas rápidamente progresivos, un déficit neurológico máximo al inicio. Este evento vascular hemorrágico se manifiesta por síntomas sugestivos de un incremento de la presión intracraneal de forma aguda, como es la cefalea, la náusea y el vómito. Y nos presenta sintomatología focal, dependiendo si los síntomas son supra o infratentoriales.
Si son supratentoriales, pues nos da alteraciones sensitivas y motoras contralaterales a la lesión. Si son infratentoriales, van a estar involucrando además sintomatología de pares craneales y síndromes cerebelosos. En un 15% de los pacientes con sangrado presentan crisis convulsiva. Y los signos meningios se pueden presentar en el caso de que la hemorragia se haga con apertura hacia el sistema ventricular o hacia el espacio subaracnoideo. Diferencias entre el evento isquémico y el evento hemorrágico. Los eventos hemorrágicos mayormente se acompañan de cefaleas, náusea, vómito, datos de irritación meningia. Y el evento isquémico se manifiesta por alteraciones motoras y sensitivas. Siguiente pregunta. La tomografía de encéfalo realizada a su ingreso, que vamos a ver en un momento, ¿cómo se interpreta este estudio? Lo interpretaremos como un infarto cerebral en el hemisferio derecho, como una hemorragia subaracnoidea, como una hemorragia parenquimatosa o como una hemorragia parenquimatosa con apertura al sistema ventricular. Esta es su imagen. Infarto cerebral, hemorragia subaracnoidea, hemorragia parenquimatosa, hemorragia con apertura al sistema ventricular. La respuesta correcta es una hemorragia parenquimatosa con apertura al sistema ventricular. Vemos la zona hiperdensa en la región del putamen del lado izquierdo y vemos también sangre dentro del sistema ventricular del mismo lado. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la etiología más probable en este paciente? El sangrado lo presentó por una malformación arteriovenosa, por una angiopatía amiloide, por hipertensión arterial o por la presencia de un tumor cerebral. La hipertensión arterial. Las hemorragias por hipertensión arterial se deben a la ruptura de los microaneurismas de Charcot, por lo que la hemorragia por hipertensión típicamente afecta ganglios basales, seguidos del puente y del cerebelo. En caso de tumores, solo el 4% de los tumores cerebrales comienzan con una hemorragia cerebral. La angiopatía amiloide, en ese caso la hemorragia cerebral, está localizada de manera característica en las regiones corticales de los lóbulos cerebrales, en especial en la región parieto-occipital. Y la hemorragia, el evento vascular hemorrágico debido a una malformación arteriovenosa son frecuentes en los hemisferios y suelen ser sintomáticos entre los primeros 20 a 30 años de vida. Como principales causas de una hemorragia intracerebral tenemos hemorragias primarias como la hipertensiva o la angiopatía amiloide y hemorragias secundarias, traumática por aneurismas, por malformaciones, angiomas, coagulopatías, vasculitis por medicamentos, drogas, etc. La hipertensión arterial sistémica es el factor de riesgo más claramente asociado con evento hemorrágico. Y esta hipertensión, la localización más frecuente es a nivel de los ganglios basales. La hipertensión nos puede incrementar el riesgo de sangrado 4 veces. El 91% de los pacientes están hipertensos en el momento de la hemorragia intracraneal y el 72% de los casos son hipertensos ya conocidos y mal controlados. Esta es una tabla donde podemos ver algunas características y localizaciones en base a la edad. Si son jóvenes, la posibilidad más probable de la hemorragia son las malformaciones vasculares. En pacientes de más de 75 años no hipertensos, la causa es amiloide y la localización es en los lóbulos. Si es hipertensiva, la localización es a nivel de los ganglios basales. Si es en cerebelo y es una persona joven, las malformaciones vasculares. En el caso de toxemia o en el puerperio, la causa es por trombosis venosa y sería en regiones lobares, y la toxemia, pues hipertensiva y afectaría ganglios basales.
Siguiente pregunta. ¿Cuál debe ser el tratamiento en esta paciente? A. Eliminación del hematoma. B. Tratamiento médico de la hipertensión intracraneal. C. Ventriculostomía y manejo de hipertensión intracraneal. D. Uso de fibrinolíticos intraventriculares. La respuesta correcta es ventriculostomía y manejo de la hipertensión intracraneal. La hidrocefalia en este paciente se debe a la inundación del sistema ventricular por la sangre. La colocación de un catéter externo al ventrículo y la eliminación gradual de la sangre nos aumenta las posibilidades de supervivencia. Siguiente caso. Hombre de 70 años con un antecedente de hipertensión arterial de larga evolución, con irregular control y diagnóstico reciente de dislipidemia, tratada con dieta. Acude por un cuadro de inicio súbito de debilidad de extremidades derechas, sin afasia ni cefalea. En urgencias, a las 6 horas de evolución, se le explora y se encuentra con una presión arterial de 160/100 milímetros de mercurio. Ruidos cardíacos rítmicos, no hay soplos, se encuentra despierto, obedece órdenes simples y complejas, aunque presenta hemiparesia derecha proporcionada con una fuerza 3/5, sin alteraciones de la sensibilidad. Datos importantes en este paciente es la edad de 70 años, la hipertensión, la dislipidemia, esta hipertensión que además no es controlada, tiene un evento agudo de debilidad de las extremidades derechas, se corrobora a la exploración por la hemiparesia derecha proporcionada y la presión arterial que se encuentra elevada. Pregunta 1. Desde el punto de vista clínico, ¿cuál sería la sospecha diagnóstica? Este paciente está cursando con un ataque isquémico transitorio, está con una hemorragia subaracnoidea, una hemorragia intracerebral o un infarto cerebral. Respuesta correcta, un infarto cerebral. Es un paciente que tiene factores de riesgo, tiene un déficit neurológico y por la evolución nos hace sospecha de un infarto cerebral hemisférico izquierdo de localización profunda. Recordemos que el evento isquémico transitorio presenta déficit neurológico, que en este caso pues no es compatible por la duración de las sintomatologías, ya que suele ser de menor duración, menos de 1 hora, usualmente unos 10 minutos. Y este paciente ya llevaba 6 horas de evolución. Las hemorragias subaracnoideas, recordemos que la manifestación principal son las cefaleas centinelas y alteraciones en la conciencia, datos menillos. Y las hemorragias intracerebrales también están acompañadas de cefalea. Usualmente, aunque el paciente es hipertenso y es una de las primeras causas de hemorragia, generalmente se presentan con la cefalea y con alteraciones en el estado de conciencia. Recordemos algunas escalas de evaluación prehospitalaria para sospechar eventos vasculares isquémicos. Esta escala que se llama FAS, lo que hace es un cribado de sintomatología que nos hace la alta sospecha de un evento vascular. Se refiere a la cara, brazos, lenguaje y tiempo. Si tiene asimetría facial, debilidad en el brazo, alteraciones para hablar, estamos ya ante la sospecha alta de evento vascular y requiere de atención rápida y oportuna. Paz. Otra mnemotecnia es camaleón, en su estrategia para detectar síntomas, cara, mano, lenguaje y pues acudir a servicios de urgencia. Otra se llama DALE, debilidad facial, afloja el brazo, problemas de lenguaje. Nuevamente, son datos importantes para detectar sospecha alta de evento isquémico transitorio, evento isquémico cerebral. Pregunta 2. ¿Qué síndrome neurovascular se corresponde con la información proporcionada? Este paciente estaríamos pensando que es un síndrome de disartria mano torpe,
de una hemiparesia motora pura, un síndrome sensitivo motor o un ataque isquémico transitorio. Respuesta correcta es una hemiparesia motora pura. Es un síndrome lacunar por enfermedades de pequeños vasos que se manifiesta con clínica estrictamente motora, en el caso del paciente. La localización de la lesión suele ubicarse en el brazo posterior de la cápsula interna o en la corona radial. Síndrome sensitivo motor, pues también es un síndrome lacunar, sin embargo, este paciente no tenía síntomas sensitivos. Los ataques sistémicos transitorios duran menos de 1 hora. Esta paciente llevaba 6 horas, por lo tanto, no corresponde a esta respuesta. Y el síndrome de disartria mano torpe se trata de un infarto cerebral de pequeños vasos con manifestación de disartria y ataxia de predominio superior. Y en el caso de nuestro paciente no presentaba ataxia. Los síndromes lacunares, entonces, podemos tener hemiparesia motora localizada en cápsula interna, síndromes sensitivos que afecta el núcleo ventral del tálamo, las hemiparesias con ataxia, brazo posterior de cápsula interna o en la protuberancia anular, disartria mano torpe, en localización en protuberancia anular. 3. Pregunta número 3. Considerando la edad, los factores de riesgo y los hallazgos en el examen neurológico, ¿cuál sería la etiología más probable de este paciente que cursa con un evento vascular? Su etiología sería una embolia cardiogénica, una enfermedad de grandes vasos, una enfermedad de pequeños vasos o una disección arterial. Respuesta correcta, enfermedad de pequeños vasos. Esta se explica en el 25% de los infartos cerebrales y la hipertensión es el principal factor de riesgo. Recordemos que este paciente tenía hipertensión no controlada y son secundarios a hipohialinosis o microateromas de las arteriolas penetrantes en estructuras profundas o a nivel del tallo. La disección arterial es también una causa común de infarto cerebral en personas jóvenes y usualmente se asocia a movimientos bruscos del cuello o posturas extremas. Las manifestaciones se inician con dolor en el cuello, se acompaña inmediatamente de un déficit neurológico en los pocos minutos y horas. La embolia cardiogénica, aunque las lesiones profundas cerebrales suelen ser secundarias a una cardioembolia, estas suelen ser más bien en localización cortical, son extensas o múltiples. Y en el caso de enfermedades de grandes vasos, estaría asociado mayormente con diabetes. El paciente no tiene alguna otra enfermedad, no tiene diabetes, no tiene antecedentes de tabaquismo ni cardiopatía isquémica, no tiene antecedentes de ataques isquémicos, ni la presencia de soplos, ¿okay? Para considerarla como enfermedades de grandes vasos. Nuevamente recordar los mecanismos de isquemia por una disminución difusa del flujo, por un proceso sistémico, por una trombosis de una arteria cerebral, por una oclusión embólica. Causas de BC, arteriosclerosis de grandes arterias, cardioembolismo, oclusión de vasos pequeños, infarto lacunar, infartos de causa desconocida o no determinada. También los eventos vasculares, podemos tener trastornos vasculares, trastornos cardíacos y los trastornos hematológicos como causa de eventos vasculares. Pregunta número 4. ¿Cuál sería el estudio que permitiría el diagnóstico definitivo en este paciente? Una tomografía, una resonancia, un ecocardiograma transtorácico o un Doppler de vasos de cuello. La respuesta correcta es una resonancia. La resonancia es el estudio de elección, ya que tiene la mayor sensibilidad para detectar lesiones isquémicas pequeñas, infratentoriales o supratentoriales, agudas o crónicas. Nos da información extra en las distintas secuencias que define la integridad o la patología hemisférica o de la fosa posterior, además de la patología aterosclerosa arterial intracraneal o extracraneal. La tomografía, aunque con una sospecha clínica muy alta y en fases agudas,
o crónicas puede evidenciarse algunas lesiones isquémicas. En la fase aguda y sobre todo cuando se localizan regiones posteriores es probable que no observemos de forma temprana las lesiones. El ecocardiograma transtorácico, este estudio pretende identificar potenciales fuentes cardioembólicas. Se solicita como parte del protocolo de todo paciente con evento isquémico. Y el Doppler de vasos de cuello, este estudio pues evalúa las grandes arterias extracanales como posible causa de infarto cerebral y se solicita también como parte del protocolo en un paciente con evento isquémico. El tratamiento de los eventos vasculares, tenemos el manejo en general de la vía aérea, el monitoreo cardíaco, el aporte de líquidos, de oxígeno, la posición semifowler, el manejo de la presión arterial, el manejo de antipiréticos en el caso de fiebre, como síntomas en general, para estabilizar al paciente, monitorear los niveles de glucosa, la profilaxis venosa periférica, la rehabilitación temprana y los antiagregantes profilácticos. El tratamiento de reperfusión, que es la trombolisis con alteplasa, es un tratamiento seguro y eficaz para mejorar la sobrevida y funcionalidad de los pacientes que se presentan en las primeras 3 horas de iniciada la sintomatología y que cumplan con algunos criterios de inclusión y de exclusión. Entonces, el otro tratamiento que se tiene para el paciente con evento vascular es el tratamiento endovascular, que es la recanalización de la arteria afectada, en la que se administran agentes trombolíticos a través de una vía intraarterial y el riesgo de hemorragia y los inherentes al tratamiento superan los beneficios sobre la disponibilidad. El tratamiento, dependiendo el ideal y que sea dentro del tiempo, es la trombolisis con alteplasa. Siguiente caso clínico, mujer de 28 años, previamente sana, sin antecedentes de importancia, inicia su padecimiento hace 4 días después del parto eutóxico, presenta disminución bilateral de agudeza visual, cefalea holocraniana, náuseas con vómito y crisis convulsivas motoras tónico-clónicas. A la exploración se encuentra con una presión arterial de 130/80, está febril, con ruidos cardíacos rítmicos, no hay soplos de precordio ni en el cuello. Y neurológicamente está con una escala de coma de Glasgow de 15, con papiledema bilateral y sin déficit motor ni signos meningios. Entonces, puntos importantes en esta paciente, que es una paciente joven, 4 días después de su parto, presenta disminución de agudeza visual, cefalea, náuseas con vómito, crisis convulsivas. Aunque su escala está en 15, observamos una papiledema. Entonces, esta triada de la cefalea, vómitos, papiledema, nos está hablando de datos de cráneo hipertensivo. Factores de riesgo que tiene, que está en puerperio. Pregunta. Desde el punto de vista clínico, ¿qué síndrome neurológico tiene esta paciente? ¿Tiene un síndrome de hipertensión intracraneal? ¿Tiene un síndrome de seno venoso cavernoso? ¿Tiene un síndrome alterno de tallo o tiene un síndrome de neurona motora inferior? Tienen los datos de síndrome de cráneo hipertensivo. El hallazgo de cefalea, náusea, vómito junto con el papiledema nos sugieren este síndrome. Pensar en un síndrome de seno cavernoso, estaremos involucrando la afectación de pares craneales, específicamente el 3, el 4, el 5 y el 6, que pasan por el seno cavernoso. Esta paciente no nos refieren la sintomatología de pares craneales. Los síndromes alternos de tallo también estarían afectados nervios craneales más una hemiparesia contralateral. Y los síndromes de neurona motora inferior, pues estos son disminución de la fuerza, del tono, hiporreflexia y fasciculaciones, que tampoco son datos clínicos en esta paciente. Pregunta 2. Basándose en la historia clínica en la que se destaca el antecedente del parto eutóxico, ¿cuál sería el tipo de enfermedad vascular más probable? La paciente está cursando con una hemorragia cerebral parenquimatosa,
con un infarto cerebral, con una trombosis venosa o con un ataque isquémico transitorio. Respuesta correcta, está cursando con un evento de una trombosis venosa cerebral. El puerperio es un factor de riesgo para desarrollar trombosis venosa cerebral debido a su estado procoagulante, favorecido por el momento biológico del parto. No tiene un evento isquémico, porque recordemos nuevamente que son sintomatologías agudas y que revierten en menos de una hora. No es un infarto cerebral, ya que este es secundario a enfermedades de pequeños vasos, cardioembolia, enfermedad aterosclerosa, y puede ocurrir en el embarazo o puerperio, pero no son tan comunes como la etiología de la trombosis venosa. Las hemorragias cerebrales parenquimatosas suelen presentarse en personas de edades mayores con antecedentes de riesgo como la hipertensión, y hay datos focales. Pregunta número 3. Considerando la edad de esta paciente, el factor precipitante y los hallazgos en el examen neurológico, ¿cuál es el mecanismo más probable de este evento vascular? ¿Fue una embolia cardiogénica? ¿Fue una aterosclerosis prematura? ¿Un estado protrombótico o una disección carotidia? Respuesta correcta, el estado protrombótico. El embarazo y el puerperio son situaciones en las que existe un estado protrombótico que favorece las trombosis venosas. Y este riesgo se incrementa al existir alguna otra enfermedad. Las embolias cardiogénicas, pues tendríamos que tener una enfermedad, y en este caso no hay evidencia clínica. Las aterosclerosis prematuras en una paciente joven y sin factores de riesgo no es una sospecha inicial. La disección carotidia, esta es una causa de infarto en pacientes jóvenes, pero está asociado con algún trauma en el cuello o algún detonante o desencadenante que lo genere, y los síntomas son dolor de cuello y signos focales. Pregunta 4. ¿Cuál sería el estudio que permitiría el diagnóstico definitivo en esta paciente? A, una tomografía. B, la venorresonancia. C, la resonancia de cráneo. O D, el Doppler de vasos. La respuesta correcta, una venorresonancia magnética. Esta nos permite diagnosticar las trombosis venosas. Las tomografías simples puede ser verse datos indirectos de trombosis venosa. Sin embargo, la venorresonancia tiene mayor sensibilidad. La resonancia también puede darnos datos indirectos, pero requiere también de ciertas secuencias para ver las venas de forma específica y diagnosticar la trombosis. El Doppler de vasos de cuello, pues se usa para evaluar el estado de las arterias carótidas, y no es útil para el diagnóstico de trombosis venosa. ¿Okay? Esta es una venorresonancia en la que se observan múltiples defectos en el llenado de los senos longitudinal y el transverso izquierdo, con ausencia de las venas corticales en el hemisferio derecho. Muy bien. Con esto terminamos los casos clínicos relacionados al tema de evento vascular cerebral.